Buenas tardes. Mientras estamos esperando para que se unan más personas, os propongo empezar con un pequeño aterrizaje, simplemente cerrando los ojos o relajando tu mirada y quizás tomando un par de respiraciones lentas y profundas. Con cada exhalación, dejando ir todo lo que estabas haciendo. Aterrizándote en este espacio. Y en el momento presente. Y poco a poco, cuando estés listo o lista, abre los ojos. Buenas tardes, bienvenidos. Me gustaría hoy hablar un poco sobre el miedo, que creo que con toda esta situación es lo que sentimos, algunos más, otros menos. Y me gustaría ver también cómo mindfulness y compasión nos puede ayudar o, gestionar mejor estas emociones. Vamos a empezar por simplemente preguntándonos qué es el miedo, ¿no? Miedo es una emoción. ¿Y qué es una emoción, no? Todos hablamos mucho de las emociones, pero a veces no es tan fácil definir una emoción. Podríamos decir que una emoción es una reacción, una respuesta ante las circunstancias que pueden tener importancia. ¿Vale? Las emociones es una especie de mensajero que nos avisa que hay algo en el ambiente que puede ser importante. Y en el caso del miedo, es un mensajero que nos avisa que puede que haya algo en el ambiente que puede ser amenazante para nosotros, ¿vale? Con lo cual, todas las emociones son importantísimas porque nos avisan sobre algo, intentan protegernos. ¿Qué pasa? Que si el miedo perdura en el tiempo, poco a poco puede volverse nocivo, ¿vale? Que en sí esta emoción es muy pasajera, de hecho, como cualquier otra emoción, dura apenas 1 minuto y medio, pero con nuestros pensamientos empezamos a crear una especie de bucles y hacemos que el miedo perdure mucho más en el tiempo, y ahí es cuando puede volverse nocivo para el cuerpo y para la mente. Vale, entonces cuando aparece el miedo va acompañado normalmente de un componente cognitivo, que es algo, los pensamientos, las imágenes, ¿no? Pero también viene acompañado de un componente corporal, porque cada emoción al fin y al cabo nos prepara para reaccionar de cierta forma. ¿Y cuáles son típicas reacciones que podemos tener? Lo hemos heredado también de otros animales que le llamamos 3 Fs, que es fly, fight and freeze. Traducido del inglés es luchar, huir o congelarnos. ¿Vale? Y de hecho, si observas cómo te sientes cuando estás asustado o asustada, te vas a dar cuenta que, yo creo que la mayoría de veces o estás como una especie de congelación, como que, no puedo moverme, me siento paralizado, ¿no? Del miedo. O tenemos reacción de huir,
hemos oído un ruido fuerte e intentamos huir, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que a diferencia de otros animales, los seres humanos tenemos nuestro fantástico cerebro y una de sus partes tiene neocórtex, ¿vale? La corteza. Entonces lo podemos llamar como cerebro nuevo, ¿no? Porque es lo que nos diferencia de los animales. Y este cerebro nuevo, como hemos dicho, por una parte es fantástico porque nos ayuda a crear, pensar en muchas cosas, en imaginar, pero también a veces puede volverse contraproducente, sobre todo cuando empezamos a imaginar las amenazas. Y ahí es donde no solo tenemos miedo, sino que añadimos toda nuestra imaginación a qué podría pasar, ¿vale? Y, como decía Mark Twain, las peores cosas en mi vida nunca han sucedido. Seguramente nos vemos muy reflejados en esta frase. Porque ya por sí nuestro cerebro está buscando constantemente amenazas. Es algo natural porque es algo que nos ayudó a sobrevivir. De hecho, nuestros tatarabuelos pues tenían que fijarse más en lo que era amenazante el entorno que lo que era bonito, ¿no? Era mucho más importante fijarse en dónde han visto la última vez al tigre que fijarse en dónde han visto la última vez una flor bonita, ¿vale? Con lo cual, pues nos encontramos con todo esto, ¿no? Y podemos decir que una emoción, ¿no? Como el miedo es una especie de detector de humo, que es bastante importante porque nos avisa que hay amenaza. Pero claro, imagínate que este detector se enciende pues cada vez que pasa una mosca, ¿vale? O, imaginando como ciencia ficción, que este detector se enciende cada vez que imagino humo, que no es real, ¿vale? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, concluyendo un poco, el miedo es una emoción natural, importante, pero se vuelve contraproducente y nociva cuando se alarga, ¿vale? Y uno de los mayores problemas, o una de las mayores razones por la que el miedo puede alargarse es nuestra capacidad de crear bucles con nuestros pensamientos, ¿vale? Bien, pues ¿cuál es la solución? Bueno, seguramente hay infinitas soluciones. En mi caso, yo te voy a ofrecer diferentes herramientas de mindfulness y compasión. Primero, ¿por qué mindfulness? Bueno, mindfulness ha demostrado que precisamente nos ayuda mucho a gestionar las emociones difíciles porque en vez de huir o rechazar o intentar evitar estos sentimientos difíciles, que es algo que solemos hacer siempre, mindfulness nos ayuda a tener coraje para mirar de cara a cara a esta emoción difícil, como es en este caso el miedo. Y los psicólogos han visto que precisamente el hecho de evitar o resistirnos o rechazar las emociones difíciles hacen que nos quedemos más atrapados en ellos y que perduren más tiempo. Pero si somos capaces de acercarnos a estas emociones y tomar conciencia de, ok, siento miedo ahora mismo, permito que este miedo esté aquí, sé que es algo natural, ¿vale? Entonces ahí puede que surja cambio. Lo que pasa es que, claro, hay que tener coraje y decir, me acerco a este miedo. Y también mindfulness nos ayuda a bajar de la mente al cuerpo y conectar con las sensaciones físicas que acompañan las emociones. Y el hecho de bajar de la mente al cuerpo nos ayuda a salir de este bucle de pensamientos que, como hemos visto, es una de las razones por la que el miedo perdura, ¿vale? Entonces, esto es por una parte mindfulness. Y luego por otra parte la compasión, que es algo muy bonito, porque la compasión la tenemos también bastante metida en nuestro cerebro. De hecho, hay ciertas partes del cerebro que se activan
cuando recibimos cuidado, cariño. Y eso nos pasa cuando somos pequeños. De hecho, cuando ves a un niño asustado, lo que haces no es que intentes explicarle, razonar. Lo primero que haces es abrazarle, ¿no? Ofrecerle este momento de protección. Estoy aquí, estoy contigo, tranquilo, ¿vale? Y eso es lo que poco a poco regula su emoción de miedo. Pero cuando poco a poco vamos creciendo, nos volvemos adultos, desgraciadamente se nos olvida, pero también es importante en estos momentos cuando estamos asustados, ofrecernos este momento de tranquila. ¿Vale? Que es algo que está programado en nuestro cerebro y que nos lo pide, pero muchas veces pues no sabemos cómo ofrecérnoslo. Bien, entonces antes de que pasemos a la práctica, me gustaría hacer como una pequeña conclusión. Con mindfulness y con la compasión no nos deshacemos del miedo. Hemos visto que es algo que primero ni tan siquiera podemos hacer y segundo que sin miedo no podríamos existir, es algo necesario en nuestras vidas. Pero aprendemos a relacionarnos con el miedo de una forma diferente, ¿vale? El miedo no se va, pero aprendemos a descansar en medio de algo mucho más amplio. Aprendemos a descansar en un espacio de conciencia y compasión. ¿Vale? Entonces, aprendemos a ver el miedo como si fuesen las olas del mar que vienen y se van, sabiendo que debajo de estas olas hay un espacio inmenso de calma, de paz, de presencia, donde podemos estar. Que podemos conectarnos con este océano de presencia y compasión. ¿Vale? Bueno, espero que más o menos os ha quedado claro y os invito a hacer una práctica en la que vamos a intentar ver estos recursos de mindfulness y compasión. Así que busca una postura cómoda y cierra tus ojos o simplemente relaja tu mirada al suelo. Empieza, si te apetece, por tomar un par de respiraciones lentas y profundas. Con cada exhalación aterrizándote en la práctica. Y poco a poco permite que tu respiración vuelva a su ritmo natural. Descansando unos instantes en este vaivén de la respiración. Recordándote que durante la práctica siempre puedes volver a tu respiración. Es tu espacio de calma, presencia y quietud. Cuando estés preparado o preparada, piensa en algo que te provoca miedo, que te asusta. Pero lo importante es que no elijas algo muy intenso. Hay que empezar poco a poco. Elige algo con lo que puedes trabajar en esta práctica.
y que puedes sostener. Y piensa en esta situación y pregúntate cómo me siento en relación a esta situación, tomando conciencia de diferentes sentimientos que la acompañan. Miedo, pero quizás hay algo más. Impotencia, tristeza, frustración, ira. Y en vez de huir o rechazar estos sentimientos incómodos, susurra un sí. Sí, miedo. Está bien. Te dejo estar. Te sostengo con amabilidad. Y puede que este sí al principio suene artificial, mecánico. Sigue diciéndolo, eligiendo un tono de voz amable y cálido. Sí, miedo, está bien. No me gustas, pero te dejo estar. Te sostengo con amabilidad. Llevando también tu atención al cuerpo y observando cómo está el cuerpo. Diferentes sensaciones físicas que acompañan el miedo. Y respirando con esta incomodidad, con esta presión, con estos escalofríos. Sin rechazar, sin huir. Teniendo el coraje de estar con estos sentimientos y sensaciones difíciles. Respirando hacia ellos. Y si la pregunta de mindfulness es ¿cómo me siento ahora mismo? La pregunta de autocompasión es ¿qué necesito ahora mismo? Imagina como si estuvieses con un ser querido o un niño pequeño que está asustado. ¿Qué harías? Tal vez darle un abrazo. Te invito a hacerlo contigo mismo.
dándote este abrazo. O simplemente colocando una mano en el centro del pecho. O quizás simplemente cogiéndote de la mano. ¿Qué le dirías a tu ser querido o a un niño pequeño que está asustado? Tranquilo, tranquila. Estoy aquí contigo. Estoy aquí para cuidarte. Ofrécete estas palabras o elige cualquier otra frase. Diciéndotelo con un tono de voz amable, cálido. Tranquila. No estás sola. El miedo es una emoción natural, humana. Estoy contigo. Y observa cómo estas frases, estas palabras afectan quizás de alguna manera al estado de tu mente y de tu cuerpo. A lo mejor sintiendo un poco más de alivio o no. A veces no es fácil conseguir los resultados con una sola práctica. Es importante repetirla una y otra vez. Y para concluir te invito a descansar unos instantes imaginando que el miedo y todas las emociones son como las olas que surgen en la superficie. Mientras tú descansas en el océano de conciencia y compasión. Tú no eres tu miedo. Lo que eres es mucho más. Poco a poco vuelve a tu respiración. Inhala lento y profundo. Exhala todo el aire por la nariz o por la boca. Si hace falta, repítelo más veces. En estos últimos instantes de la práctica,
te invito simplemente a agradecerte por tu coraje, por tu paciencia.